Amén. Dios les bendiga nuevamente a todos. El Señor ha sido bueno, que nos ha dado la bendición de conectarnos nuevamente un miércoles más para honra y gloria al Señor. Que bendiga a cada uno de los que se ha conectado. Cada una de sus vidas sea bendecida en el Señor. De todo hay necesidades, pero el Señor es grande en misericordia y nos da la fuerza para poder estar acá. Y sin duda alguna el Señor siempre nos fortalece de una u otra manera en todo lo que se hace delante de Él. Que el Señor respalde la palabra, ¿verdad? Porque si el Señor nos respalda la palabra, en vano hablamos lo que hablamos. Y el respaldo no solamente para hablarlo, sino también para recibirlo. Tiene que estar el Espíritu Santo guiando nuestro corazón, nuestro oído, toda nuestra atención, porque es palabra del Señor. Independientemente de quien la comparte, es palabra del Señor y es una bendición que el Señor añade a nuestra vida. Me recuerdo que el domingo les decía sobre que habíamos estado viendo unos videos con mi esposo y Ezequielito sobre lo que era la Reina Valera, cómo fue su traducción, la versión revisada y todo eso. Y me conmovió bastante el hecho de ver todo lo que se tuvo que pasar para que usted y yo tengamos acceso a la palabra, y que muchas veces la palabra pues está, quizás hasta muchas Biblias tenemos a veces en las casas, ¿verdad? Y no se trata de cuántas Biblias tengamos, ni qué tan grande sea o si es pequeña. Lo importante es cómo la escudriñamos, cuánto la escudriñamos, y darnos cuenta de que debemos valorar el beneficio, la bendición que el Señor nos ha concedido de tener acceso a la palabra de Dios. Hubieron personas que tuvieron que arriesgar su vida para que en esta actualidad usted y yo tengamos acceso rápido a la palabra. Y gracias a Dios pues estamos en lugares donde aún no nos han restringido, ¿verdad? El leer la palabra, el saber más del Evangelio de Cristo. Y eso es una bendición, hermanos, que debemos valorar. Entonces, en este sentido, pues, no ver la Biblia como, sí, tengo otra Biblia más, o esta Biblia, el otro no. Cuánto valoramos esa bendición y cuánto estamos aprendiendo todos los días. Todos los días tenemos que aprender muchísimas cosas más. Y antes de comenzar, pues quiero darle gracias al Señor que a pesar de cualquier situación, pues aquí estamos por misericordia del Señor para hacer lo que nos ha encomendado, que es una alegría y es una bendición que el Señor nos ha concedido, el escudriñar su palabra. Y en esta tarde ya envié unas láminas ahí al grupo que hablan sobre la obediencia y qué es lo que hace la obediencia. Y pues la obediencia es esa llave que transforma. Y para hablar sobre este tema en esta tarde vamos a basarnos en 2 Reyes 5. Vamos a leer todo el capítulo. En esta ocasión quizás no vamos a ir verso por verso, sino que de una manera generalizada, porque hay varios personajes en esta lectura, pero que a la misma vez cada uno de ellos nos habla algo importante del Señor a través de sus vidas, de cómo los usó, qué hicieron. Y de eso es que debemos aprender usted y yo, en lo que está en la palabra, de todos los personajes, lo que de su vida me hace a mí hacer algo que le agrade al Señor o omitir algo que no le agrade al Señor. Entonces vamos a leer ese capítulo 5, 2 Reyes, para honra y gloria al Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria,
él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel le había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá el fuego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuando más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor. Me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Jesse? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirle? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos,
olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Damos gracias al Señor por toda la porción que hemos leído en esta hora. Toda la porción es una lectura de 27 versos y vemos que habla de Naamán, ¿verdad? Y bueno, el título del inicio dice Eliseo y Naamán. Y en esta oportunidad pues vamos enfocándonos en lo que es a la obediencia, que es la llave que transforma. ¿Por qué es una llave que transforma? Porque la obediencia es algo que al Señor agrada. Y Él hace y pide como a Él le place. Nosotros no podemos decir cómo se van a hacer las cosas. Es Dios que determina todo. Entonces en la lectura de la palabra podemos ver en un inicio que está ese hombre llamado Naamán. Pero ¿quién es Naamán? La misma palabra dice que era un general del ejército del rey de Siria. Y Siria era un país enemigo de Israel. Entonces vemos que Naamán tenía un buen cargo. Tenía un buen cargo, un alto rango. Pero más allá de tener un cargo, y que también tenía mérito porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria, dice la palabra, ¿verdad? Pero este hombre era leproso, o sea, tenía esa enfermedad, así como era valeroso en extremo, pero tenía ese problema de lepra. Entonces, y sabemos que para ese tiempo la lepra era una enfermedad bastante difícil, vista no muy agradable delante de todo, por la condición que se establecía una persona que tuviera lepra. Entonces vemos que aquí hay una persona que tiene una estima reconocida, un cargo muy importante, pero esto no quita que esta persona tenga una condición delante de todos que necesita el favor de Dios. Entonces desde aquí comenzamos viendo que comienza a operar algo que el Señor ya quería hacer, un propósito donde todo va a resumirse en la obediencia, que tenga Naamán delante del Señor. Pero ¿qué podemos ver de la vida de Naamán? ¿Qué podemos tomar de la vida de Naamán? ¿Qué nos quiere decir eso de tener un cargo, pero a la misma vez tener una necesidad? Que como humanos, en todo momento nosotros, el tener un puesto, una profesión, una condición, a una apariencia, incluso hasta en las mismas congregaciones tener un liderazgo, eso no nos evita y tener garantizado todo resuelto, no. Todos los humanos necesitamos el favor de Dios. Todas las personas necesitamos el favor de Cristo. Entonces hay cosas que sí humanamente las podemos resolver, pero en este caso la lepra que tenía Naamán no la podía resolver. Solamente la gracia del Señor. ¿Cuántas veces nos afrontamos nosotros a cosas que nosotros queremos resolver? Pero tenemos que ser humildes y sencillos en reconocer que ni así tengamos un buen cargo, ni así tengamos una buena profesión, ni así tengamos que podamos decir dinero, ni así tengamos condiciones en todo el sentido. Ninguna de esas cosas, así se tenga dinero, ninguna de esas cosas soluciona muchas cosas que solo las puede hacer el poder de Cristo. Entonces, desde ahí vemos, para que entendamos como humanos, que no todo está resuelto en lo que tengamos, ni en posición, ni en condición. Pero ahora bien, viendo la vida de Naamán, pues Naamán vivía en Siria, ¿verdad? Y vimos en el desarrollo de la lectura, él tenía a su esposa, y de entre todas las personas, en el verso 2 al final dice que habían llevado cautiva de Israel a una muchacha, que ésta servía a lo que era la esposa de Naamán. Era una esclava, pues. Entonces, pero que esta muchacha
fue el canal, el medio que Dios usó para darle una palabra de esperanza a Naamán, como un enfoque, ¿verdad? Como abrir, dicen, los ojos, digamos así, sobre qué podía hacer para él poder ser sanado de su lepra. Porque el puesto que tenía en Siria, los tener en las posiciones, no le podían quitar la lepra. Entonces esta muchacha, vemos que desde aquí comienza a operar la obediencia, que ya era el propósito de Dios encaminado en la vida de Naamán. Cualquiera puede pensar, ¿verdad? Una simple esclava. Y máximo, ella era israelita. Esta muchacha esclava era israelita. O sea, Siria era su país enemigo. También a través de la vida de esta muchacha, usted y yo podemos aprender algo muy poderoso a través de la palabra. Desde que venimos a Cristo, para nosotros no debe existir los que son nuestros amigos y nuestros enemigos. Porque estando en Cristo, aunque cueste, la palabra nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, amar a nuestros enemigos. Entonces, esta muchacha nos es un claro ejemplo de que ella no estaba viendo si era de su tierra enemiga, la condición de ella que era esclava. Tuvo valentía y tuvo obediencia y amor por el prójimo esta muchacha. Vemos que ella, a pesar de su sencillez, pudo haber dicho, pero yo cómo le voy a decir esto a Naamán, pues a mi señora, a su esposa, ¿cómo no me va a escuchar? Pero ahí estaba el poder de Dios dándole valentía a ella. O también pudo haber dicho yo, pues yo no soy la que tiene lepra, es él. Pero no, ella se empatizó y tuvo el amor de Cristo para con Naamán. Y a la misma vez el ser de tierras enemigas no quitó en ella el deseo de ver en bien a Naamán. Se imagina, ella veía la inquietud de Naamán en su casa, en todo lo que Naamán hacía. O sea, por más que estuviera en todo lo que tuviera Naamán, no tenía la salud que él necesitaba. Entonces, esto nos quiere decir que cuando el Señor nos mande a hacer algo, a través de la vida de la muchacha, ya vimos lo de Naamán y vamos a seguir viendo, pero a través de la vida de la muchacha, ¿qué aprendemos? De la esclava, de la sirvienta, o que tenía la esposa de Naamán. Que por pequeños que seamos, insignificantes que seamos, recuerde que no somos nosotros los que nos vamos a ir en hacer una obra de parte del Señor. No, es Dios a través de nosotros. El Señor es el que se glorifica, y aunque usted y yo seamos pequeños, Dios va delante de nosotros haciendo su voluntad. Y que nosotros no veamos si los que le vamos a ayudar, que el Señor quiere hacer algo, nos agraden o no nos agraden, nos hayan hecho bien o no nos hayan hecho bien, porque Dios no nos ha llamado a eso, sino a extenderle la mano al que lo está necesitando. Entonces vemos que aquí ya apareció la esposa de Naamán, apareció esa muchacha que era la esclava de ellos. Pero vemos el poder de Dios trabajando aquí, que Naamán sí prestó atención, porque esta muchacha se lo dijo a su esposa y su esposa se lo dijo a Naamán, ¿verdad? Mira, dicen que deberías de ir a Israel, acercarte al rey de Israel y que ahí puede ocurrir la sanidad, ¿verdad? No dudó Naamán, él sabía la necesidad. Él sabía la necesidad. Ahí comenzaba a operar de cierta manera la obediencia en Naamán, aunque no como Dios la veía, iba a determinar en su momento, pero sí ya estaba una obediencia actuando en él. Entonces viene él y se acerca, ¿verdad?, al rey de Siria y le comenta esto, ¿verdad? Y viene el rey de Siria y se da cuenta que aún siendo tierras enemigas, hay una necesidad que los une, y es la salud de Naamán. Es que se le sea quitada esa lepra. Pero como el rey de Siria no conoce de lo poder sobrenatural que no se arregla con cosas materiales, y que no es el hombre en sí que opera, pero bajo el conocimiento que él tenía, pues él le envió cartas al rey de Israel. Y le dijo también que llevara consigo a Naamán
10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro, 10 mudas de vestido. Entonces Naamán llevaba todos estos teneres y llevaba las cartas que le iba a entregar al rey de Israel. Y Naamán se dio en marcha, ¿verdad?, para llegar delante del rey de Israel. Llegó el momento, le entregó aquellas cartas que había mandado el rey de Siria. ¿Y cuál fue la reacción del rey de Israel? El rey leyó las cartas y dice la palabra en verso 7 que rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busco ocasión contra mí. El rey de Israel lo que pensó es que era un motivo que estaban buscando para provocarle y crear algún tipo de ataque contra ellos, porque ¿cómo iba a ser posible que él lo iba a sanar? El rey de Israel sabía que él no podía hacer eso, pero el rey de Siria no lo había hecho de mala intención, sino que como él, recordemos, él no conocía más allá de lo que sus ojos veían. Él pensaba que con todos esos bienes, con extender esas cartas que le quiere decir que se le presente delante del rey de Israel, con un protocolo, ¿verdad? No solo llegar a lo impulsivo, no, sino reconociendo también la posición que tenía el rey de Israel. Pero el rey de Israel reconoce que ni a través de esta posición él no puede sanar a Naamán. Él no le puede quitar esa lepra. Entonces lo que hizo este rey, que se rasgó sus vestidos y dijo lo que ya leímos. Entonces, por ahí andaba Eliseo. Por ahí andaba Eliseo. En el verso 8 vemos que ya aparece Eliseo. Entonces, a través de la vida de este rey, ¿qué podemos entender? Que él sabía claramente que el que hace los milagros es Dios. Nosotros no podemos hacer milagros. Ese rey no podía hacer milagros, pero Dios sí. Entonces, en todo momento nosotros también tenemos que tomar eso, reconocer que nosotros no podemos hacer ni un milagro, pero que tenemos un Dios que sí lo puede hacer. Pero este rey como que le faltó, ¿verdad?, recordar que sí había alguien que lo podía hacer. Pero el Señor tenía profeta en su tierra, tenía Eliseo, y aquí aparece Eliseo. Y vemos que Eliseo escuchó, ¿verdad?, lo que estaba pasando en el reinado, lo que estaba pasando con el rey de Israel. Y Eliseo escuchó que el rey había rasgado sus vestidos. Entonces, y envió a decir, vemos en el verso 8, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. O sea, le dijo, no te preocupes, es verdad que tú no puedes solucionar, pero aquí hay alguien que el Señor usa. Y le estaba diciendo, hay profeta en Israel, pero no le está diciendo que él hace el milagro, no, sino que es un instrumento de Dios ahí en esa tierra. Entonces, vemos que en el verso 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Vaya, usted recuerde que Naamán era un hombre era bastante valeroso en extremo, era bien en su posición, bien reconocido en su tierra, en Siria. Y estamos hablando del profeta de Israel, ¿verdad? Eliseo, que le dice que llegue. Entonces viene Naamán y pues en su necesidad ya no estaba donde el rey de Israel, sino que estaba donde Eliseo. Y vemos que Naamán dice que se fue con sus caballos y con su carro y que se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Pero veamos aquí ya comienza también el Señor a hacer muchas cosas. Vemos aquí que en el 10 le dice, entonces Eliseo le envió un mensajero. Le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y le dijo también lo que iba a pasar. Y tu carne se restaurará y serás limpio. ¿Se imagina usted que el hombre que llegó con todas sus posiciones ahí, él de seguro esperaba que lo esperaran ahí con algún protocolo, con algo
muy significativo y que ahí se ocurriera el milagro. Porque como humanos muchas veces nosotros predestinamos y condicionamos cómo es que debe ocurrir el milagro. Es que el Señor lo va a hacer allá donde está lleno de personas. Es que el Señor lo va a hacer aquí porque así. Y el Señor obra como Él quiere. El Señor obra como Él quiere. Él no necesita la gran extravagancia para hacer un milagro. Él no necesita las grandes condiciones para hacer un milagro. Él lo que quiere es obediencia. Porque esa es la llave que toca la transformación. Esa es la llave que toca el milagro para que ocurra. Entonces vemos que aquí Eliseo no lo recibió, sino que mandó un mensajero. Y vamos a ver cómo fue que reaccionó Naamán. Él era un hombre necesitado. Si él directamente hubiera obedecido, veamos que en el 11 hubiera dicho: Naamán se fue y se sumergió en el río Jordán. No dice así. Dice: Naamán se fue enojado, diciendo. Parémonos ahí. Se fue enojado, dice. Tomemos nuevamente en la conducta de Naamán. ¿Cuántas veces nosotros queremos decir cómo es que va a ocurrir el milagro? Y nos enojamos. Y como que si no fuésemos nosotros los que necesitamos el favor de Dios. O sea, en vez de decir lo que el Señor me mande voy a hacer sabiendo que yo necesito el milagro. No. Lo que hace uno a veces es molestarse. ¿Es correcto eso? No, eso no es correcto. Y vemos que ahí cuando se enojó y dijo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, se refiere a Eliseo. O sea, Naamán condicionaba cómo era que lo iban a recibir. Y estando en pie invocaré el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, hasta dijo el protocolo, ¿verdad? Iba a ser así, 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 así. Cuando es Dios que determina cómo va a ser el milagro. Recordemos que Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere. En su palabra se recuerda que aquel ciego que se aplicó lodo con saliva, y así lo sanó el Señor. Esa era la voluntad de él. El Señor tenía poder, Cristo tenía poder para poner sus manos y que fuera sano en el instante. Pero esa fue su voluntad. El Señor hace como a Él le place. Entonces, como nosotros necesitamos el favor de Dios, lo que tenemos que hacer es ser obedientes. Pero vemos qué más pasó. Entonces, dijo Naamán que Abana y Fafar, los ríos de Damasco, que si no son mejores todas las aguas de Israel. O sea, él estaba hasta molesto por el río donde lo habían mandado a sumergirse. Para él era más importante el río Abana y Farfar de Siria que el río Jordán. Repito, Dios no necesita la gran dimensión de algo para obrar. Hasta ahí el Señor nos da lecciones de humildad. Y vemos de que el río Jordán para Naamán era insignificante para él. O sea, estaba en Israel. Pero el río Jordán en el sentido espiritual tiene mucho simbolismo delante del Señor. ¿Cree usted que era el río en sí que iba a sanar a Naamán? No era el río. Dios lo podía hacer en todo lugar. Era la obediencia que Dios estaba viendo que tuviera Naamán para él obrar. Pero Naamán no está siendo obediente en este momento. Al contrario, está enojado. Y vemos que aquí nuevamente el Señor usa personas que cualquiera diría, pero si solo andaban con él. Porque dice en el 13, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te manda alguna gran cosa, no la haría. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, mírate la condición que estás. Estás enfermo. ¿Qué pierdes con entrar al río Jordán y que sea por 7 veces? Estás enfermo y si lo haces y si no sanases, pues pero igual lo hiciste.
O sea, ¿qué se pierde? Se lo puso sencillo, no le puso como lo gran extravagante. Y Naamán esperaba que fuera algo tan grande como para él creer que iba a ser necesario que ocurriera el milagro. Entonces estos sirvientes también están jugando un papel importante acá, no están por una casualidad. Algo importante están haciendo de parte del Señor en la vida de Naamán. Porque ellos lo hicieron pensar a Naamán, ¿verdad? Reflexionar, analizar lo que le estaban diciendo. Entonces vemos que en el 14 dice, después de esa conversación, después que se pusieron a decirle, nada pierdes con intentarlo, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. ¿Cuántas veces eran? 7. ¿Se imagina que el Naamán enojado, pero necesitado de Dios? Se metió la primera vez al río, salió nada. Segunda, tercera, cuarta, no pasó nada. Y llegó la sexta, pero llegó la séptima vez. ¿Y qué pasó cuando ya había sido la séptima vez? Vemos aquí que dice, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Tras obedecer, el Señor lo sanó de la lepra. Lo sanó de la lepra. Y dice que su piel, su carne quedó como la de un niño, quedó limpio. Pero aquí vemos algo bastante importante espiritualmente. Esto que haya quedado como niño su piel. Naamán no solamente salió limpio de su piel. Naamán tuvo un encuentro con el Señor. A través de su obediencia, él venció la soberbia, la arrogancia, y entró la humildad, la sencillez, la dependencia a Dios. Es decir, el Señor no solamente lo sanó de la lepra física, sino la lepra del alma. ¿Cuántas veces nosotros estamos ahí luchando con algo? Y en estos tiempos puede decir cualquiera, pero en estos tiempos no hay lepra. La lepra no precisamente es esa enfermedad en la piel, no. La lepra son todas aquellas cosas que no nos hacen estar bien delante del Señor. Aquellas cosas que al Señor no le agradan. Hay algo en nuestro corazón que nos quite la paz delante del Señor. Hay cosas alojadas en nuestro ser contra alguien. O está la dependencia a algo que no es agradable delante de Dios. Y el Señor nos dice que vengamos a Él, que nos depositemos en Él, que en Él está cómo debemos caminar. Pero ¿por qué no vencemos muchas veces? Porque no somos obedientes. Por eso no ocurre la transformación que necesitamos. Todos tenemos algo que el Señor está trabajando y seguirá trabajando. Pero ¿cuántas veces venimos y la depositamos delante del Señor? Porque no es incluso ni teniendo cargos en la iglesia. No es ni teniendo privilegio. Eso no es garantía de que no haya algo que el Señor no le agrade. Sino los frutos. El fruto que nosotros tengamos delante del Señor y toda su forma de manifestación de ese fruto. Eso es lo que nos da la garantía de que estamos en la voluntad del Señor. Entonces, en esta tarde, noche, podemos aprender de que así como Naamán, cualquier cosa puede ser pequeñita, pero es necesario que nosotros vengamos delante del Señor en obediencia para que Él nos dé la libertad de lo que nos está
dificultando, que no lo podemos vencer, ni nos los podemos quitar por tener un privilegio, por tener un cargo, por tener una posición, por tener cosas. No nos los podemos quitar así. Solo lo puede hacer el Señor. Esa transformación, esa limpieza, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Entonces, y viene el Señor y hace una obra poderosa. Entonces vemos en Naamán que fue sano de la lepra. Pero no solamente fue sano de la lepra, porque vemos que dice el 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Naamán entendió que había un Dios todopoderoso que podía hacer el milagro, y lo hizo. Y vemos a un Naamán transformado. Y vemos que le dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Viene él y le quiere dar algo de lo que anda, reconociendo el favor del Señor. Pero leyendo la porción, nos hemos podido dar cuenta que Eliseo no acepta eso que Naamán le quiere entregar. ¿Por qué no lo acepta? No lo acepta porque Eliseo sabe que el milagro no lo hizo él. El milagro lo hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí también podemos aprender algo más. Cuando el Señor nos use como medio para hacer un milagro, en todo momento nosotros tenemos que reconocer que el que hace el milagro es el Señor. No involucrarnos en aceptar algo, ni en nosotros beneficiarnos en algo porque el Señor hizo algo, porque es peligroso. Entonces aquí también está actuando la obediencia en el sentido de que Eliseo sabe que no debe adjudicarse algo que no le corresponde. Y además de eso, pues el Señor ya había hecho la obra en Naamán. Y vemos un Naamán que ya estaba distinto, ¿verdad? Porque le dice también, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Es decir, le está diciendo, mira, pero yo ahora reconozco que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso, es el único Dios. Y yo tengo que volver a Siria y tengo que ir a hacer todas las cosas que ya normalmente hacía. Y Siria era una tierra pagana. Pero mire qué bonito lo que le dice, te vaya en paz. Es decir, que Eliseo sabe que el Señor ha hecho algo especial en Naamán. Y que esa es la certeza de que Naamán va a hacer lo correcto. Que no se preocupe. También aquí podemos aprender algo. Cada persona que viene nueva al Evangelio, a veces como iglesia habla en sentido general. Tan estricto que mire, usted aceptó ayer y ahora tiene que andar así, así, así. Hermanos, si la obra la hace el Espíritu Santo. No es que la gente se va a dejar que ande como andaba, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo se va a encargar de que la persona vaya haciendo las cosas correctamente. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Orar para que el Señor, y darle continuidad, porque la palabra no dice solo predicar el Evangelio, sino también hacer discípulos. Y hacer discípulos es darle continuidad a la persona que ha aceptado a Cristo, el creyente nuevo, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, hay personas que desisten de estar en la obra porque es que se les exige de un día para otro, o sea, algo que es el Espíritu Santo que lo hace, porque no es la exigencia de nadie, es el Espíritu Santo. Con esto no le voy a decir que no se predica como debe ser y las reglas y las normas y todo, ¿cómo no? Pero me refiero que no es a la fuerza, es con amor. Y esto mismo fue la forma de actuar en Eliseo con Naamán. Es decir, él sabía para dónde iba y qué es lo que tenía que hacer Naamán. Pero él le dijo que se fuera tranquilo,
¿Por qué? Porque él sabía que el Señor ya había hecho algo especial en el corazón, en la vida de Naamán. Y el mismo Señor se iba a encargar de que Naamán hiciera lo correcto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando el Señor entra en una vida, Él es que la transforma. Entonces vemos aquí que aquí en el verso 19 es que le dijo, y él le dijo, ve en paz. Y dice que se fue pues y caminó como media legua de tierra. Y vemos que Naamán ya sano y todo. Vamos a ver de manera breve, que no avanzó el tiempo. También algo que no está en lo que es la obediencia de Dios y que el Señor nos lo ve agradable. Y es la conducta de Jesse, el criado de Eliseo. Porque Jesse se dio cuenta, ¿verdad?, de que Eliseo no había tomado ninguna de las cosas que Naamán le había ofrecido. Y vino él y se quiso lucrar. O sea, dijo, ¿cómo es posible que Eliseo no haya agarrado nada, verdad? No, pues yo ahora... Nunca los milagros de Dios son para lucrarse, ni para tomar posiciones, ni para tomar identidades que no nos corresponden. La gloria y la honra solamente es para Dios. La honra y la gloria solamente es para Dios. Y es peligroso lucrarse de las cosas que el Señor hace. Entonces Jesse, ¿qué hizo? Se fue a buscar a Naamán, lo siguió y le pidió de las cosas que andaba y se las concedió. Y esto llegó a conocimiento de Eliseo. ¿Y qué pasó? Pues resulta que aquello no era correcto y cayó una maldición sobre Jesse. Jesse pudo haber actuado de otra manera. Pero cuando le preguntó que a dónde había ido, Jesse le mintió. Aparte de lo que había hecho, le mintió. Le dijo que en ninguna parte. En el verso 26 le dice, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y miren lo que le dijo, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Y mire la sentencia que cayó sobre Jesse por quererse apropiar de cosas que no le correspondían ni debía. Le dijo, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Hasta en el mismo capítulo podemos ver que la desobediencia trae maldición. Jesse no tenía que hacer eso. Jesse conocía de esto porque era el criado de de Eliseo. Él conocía todo esto que no era correcto y sin embargo lo hizo. Entonces vemos aquí que la conducta no correcta delante del Señor, la desobediencia, trae consecuencias. Pero vemos que la obediencia, y mire qué glorioso, no solo del que necesita el milagro, sino de todos los medios que el Señor usa para hacer el milagro. Porque recordemos la esclava de la esposa de Naamán. Recordemos los sirvientes, los criados de Naamán. Todos ellos jugaron un papel importante. La forma como se comportó el rey de Siria, el rey de Israel, Eliseo que apareció en toda esta escena también. Vemos todo esto, que todos ellos formaron parte. Entonces la importancia de obedecer, aun cuando el milagro no sea directamente para nosotros, sino que también para otros. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que la acción de la obediencia es la llave que transforma. Porque si todas estas personas no hubiesen hecho la parte que les correspondía en cuanto a esa muchacha que orientó a la esposa de Naamán, esos criados que le dijeron, pues nada pierdes con meterte al río Jordán 7 veces. Eso hizo que Naamán reflexionara y lo hiciera y fuera sanado de la lepra, y no solo de la enfermedad física, sino de la enfermedad espiritual. Y hubo ese milagro glorioso. Y vemos entonces que la obediencia no solo quita la lepra, sino también limpia el alma.
Por eso recordemos que en todo momento el Señor se agrada de la obediencia. Que sea lo que el Señor está pidiendo, Él sabe cómo lleva todo. Usted y yo lo que tenemos que hacer es actuar en obediencia, porque la obediencia nos trae bendición, pero el desobedecer nos trae maldición, y ya lo vimos con la vida de Jesse, ¿verdad? Por hacer lo que no debía. Así que de todos los personajes que aparecen en este capítulo, de todos podemos aprender algo maravilloso espiritualmente. Así que doy gracias al Señor por todo este tiempo que me ha permitido que podamos desarrollar esta preciosa lectura que habla de Naamán, ¿verdad? De Eliseo y también de Jesse, y que haya sido para honra y gloria del Señor, esperando que lo poquito, hermanos, que se nos quede de cada uno de esos personajes sea de bendición, de transformación para nosotros. Y siempre la invitación es a que sigamos estudiando la palabra, aprendiendo, y de lo que hemos aprendido esta tarde, a obedecer para que el Señor se glorifique en todo lo que usted y yo necesitamos. Así que hasta acá mi tiempo. Dios me les bendiga.